No hay cosa más descuidada y menospreciada en la actualidad, en el mundo cristiano, que la autoridad de Dios, cuando es el pecado más grave que el hombre pueda cometer. Quien no se somete a la autoridad de Dios comete un pecado más grave que el que es dirigido contra la santidad, porque el pecado contra la santidad es comprensible por nuestra lucha permanente en nuestra carne que nunca se convierte. Romanos 7:20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Debido a que ignoran lo grave del pecado contra la autoridad de Dios, es que cada quien hace e interpreta la Biblia a su manera, porque no entiende lo peligroso para su alma no respetar la autoridad de Dios. El diablo y los demonios, que eran ángeles ahora caídos, su pecado fue ir en contra de la autoridad de Dios. Isaías 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Quien no respeta la autoridad de Dios está cometiendo el mismo pecado de Satanás. Tenga a bien en fijarse que Satanás no tiene temor de que prediquemos la palabra de Cristo, pero cuánto teme que estemos sujetos a la autoridad de Cristo. Los que servimos a Dios jamás debemos servir según el principio de Satanás. Cada vez que operamos de acuerdo al principio de Cristo, el de Satanás se desvanece. Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Aunque el escritor de Jueces arguye que el motivo de lo que ocurría en Israel para que cada quien hiciera lo que bien le parecía era porque no había rey en Israel, es decir, con un rey eran obligados a someterse a las reglas establecidas, porque si no reinaba la anarquía, el caos. Pero la realidad bíblica es que Dios no quería que en Israel fuese gobernado por rey, sino un gobierno teocrático. Ya para ese tiempo tenían un manual de conducta con que dirigirse la gente, que era la ley de Moisés, pero no se sometían voluntariamente. Un rey los obligaría a pesar de las desventajas de tener un rey. Primera de Samuel 8, 5 al 7. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Con respecto a Dios, Él siempre ha buscado y se ha complacido en la obediencia voluntaria y nunca en la obediencia impuesta. Hechos 5:32. Y nosotros
somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Como puede ver en Hechos 5:32, el Espíritu Santo lo da Dios es a los que le obedecen, es decir, los que respetan su autoridad, y esa autoridad está fijada ya, y es la palabra de Dios, la Biblia. Segunda de Timoteo 4:3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esta profecía dada por Dios por medio del apóstol Pablo nos muestra que la maldad se multiplicaría, no solamente en el mundo, sino en la iglesia, porque dice que se amontonarán maestros. Amontonar significa muchos, y el pecado, en resumidas cuentas, es que se volverán contra la autoridad de Dios, porque dice claramente que no sufrirán la sana doctrina, apartarán de la verdad el oído, y lo harán motivados a que serán vencidos nuevamente por sus concupiscencias, sus pasiones bajas, desordenadas, como la avaricia, idolatría, entre otros. Como dice en Gálatas 2:18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Esto ocurre cuando no hay temor santo de Dios. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Salmo 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. El Salmo 101:6 nos enseña que Dios escoge a los que respetan su autoridad. En el mundo cristiano conocemos lo que dice en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero usted sabe que la palabra en griego de la palabra traducida como maldad en la versión Reina Valera 1960 es anomia, y esa palabra significa violación de la ley, infracción, infringir la ley, iniquidad, transgresión. Por tanto, una traducción lícita y más apegada sería: y por haberse multiplicado la violación de la ley, el amor de muchos se enfriará. Para que se pretenda ver como normal el irrespeto a la autoridad de Dios y no se pueda apreciar la dimensión de este pecado, que sí es realmente diabólico, porque este pecado hizo que el diablo fuera expulsado del cielo. Apocalipsis 22:11 y 12. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El título del mensaje: tienes que tener un encuentro con la autoridad de Dios. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.